Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esto que es una editorial que la pensé y creo que es necesario hacerla porque estamos viviendo en un momento en el cual hay muchos teléfonos descompuestos, mucha gente malintencionada, mucha gente que está confundida, mucha gente que está en una incertidumbre total porque es obvio que hay mucho miedo, hay mucha bronca y hay mucho mentiroso dando vuelta también. Y hay mucha desinformación por parte del gobierno. Vamos a hablar sobre discapacidad. Vos sabés muy bien que yo tengo una discapacidad. Aquellos que tenemos una discapacidad podemos hablarlo y tenemos el derecho y la obligación, no el derecho solamente, la obligación de encarar este tema de una manera seria y madura. Esto lo titulé entre discapacidad, entre el fraude y el derecho. Mirá, en Argentina hay en realidad un tema que incomoda muchísimo. Hay diferentes temas, pero uno es hablar de jubilaciones y otro tema es hablar de discapacidad. Y realmente incomoda muchísimo. En Argentina este tema particularmente no podemos ignorarlo. No debemos ignorarlo. Mientras miles de personas con discapacidad luchan todos los días para acceder a tratamientos, transporte público o simplemente una mejor calidad de vida y vida digna, el sistema de pensiones está bajo sospecha. El gobierno acaba, hace muy poquitito, lo podéis buscar en los diferentes portales de noticias, acaba de enviar un proyecto de ley que pone en foco justamente en el control. Otra vez un reempadronamiento, porque ya lo habían hecho el año pasado, 2025, un reempadronamiento obligatorio que no está mal, auditorías que no están mal, cruce de datos y la posibilidad de perder el beneficio si no se acredita nuevamente la condición médica y socioeconómica. Eso está mal, nadie lo discute. Eso no tendría que estar en un tema de discusión. No debería ser algo por el cual tendríamos que pelearnos. Como ha pasado. Las universidades se pelean porque las quieren auditar, porque no saben de dónde, en qué gastan la plata. Pero no está mal. No está mal. ¿Y por qué decía que los discapacitados no deberíamos enojarnos cuando empiecen a auditar? Porque las personas que realmente tenemos discapacidad estamos siendo avasalladas por aquellos que no tienen ninguna discapacidad y nos están robando. Y la pregunta es inevitable. ¿Es un ajuste o una depuración necesaria? Hay aproximadamente 5 millones de personas con discapacidad. 5 millones de personas tenemos alguna discapacidad. Y esto es aproximadamente cerca del 10% de la población. Pero el dato más fuerte que esto nos tiene que llamar poderosamente la atención es el número de pensiones. Ahí es donde está la discusión. A partir del 2003, en Argentina se registraban 76.000, registro oficial, 76.000 pensiones por invalidez. Año 2003, igual 76.000 pensiones por invalidez. Hoy, 2026, 23 años después, se supera oficialmente ese número, pero astronómicamente. Tenemos más de 1.200.000 personas que cobran pensiones. ¿Querés que te lo repita? 2003, registrado oficialmente por los organismos del Estado, había 76.000 personas que cobraban pensiones. Hoy, 23 años después, hay más de 1.200.000 personas que tienen el beneficio de una pensión por invalidez. Es un crecimiento bastante explosivo, demasiado explosivo diría. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? Durante años, distintos gobiernos ampliaron el acceso a las pensiones. El gobierno peronista de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, su difunto esposo Néstor Kirchner, Mauricio Macri, los 4 años que estuvo. Son 23 años en los cuales explotó esto, pero nadie se preguntó la situación. Este exceso de pensiones en muchos casos se hizo para incluir, que no está mal. En otros sí, fue para clientelismo. Y eso hay que decirlo, muchachos. Y ahí empieza el otro lado de la historia. ¿Por qué es el otro lado de la historia?
certificado de discapacidad es otorgado sin controles alguno. Parate en la calle 10 minutos y decime cuántos autos, anda contando la cantidad de autos que ves en la calle, cuántos de esa cantidad de autos tienen el QR de discapacidad. Ese QR solamente se consigue teniendo el certificado de discapacidad. Y hay un porcentaje para que te den ese certificado. No cualquiera puede ser catalogado como discapacitado. Entonces decimos que lo primero es certificado de discapacidad otorgado sin control riguroso. Personas, y este es el otro tema, que por eso también considero que está bien que haya una auditoría, que fueron otorgadas sin cumplir criterios médicos reales. Palabras más, palabras menos. Truchas, fraude, robo, sistemas totalmente débiles de fiscalización y control. El propio gobierno ahora plantea que hubo un crecimiento exponencial, sí. 23 años, más de 1.200.000 personas cobran pensiones y el padrón que necesita realmente una revisión. ¿Cuántos realmente de los que están registrados? Ni siquiera voy a hablar de la pensión. ¿Cuántos de los que están registrados, esos 5 millones de personas, esas 5 millones de personas que están empadronadas como discapacitados, realmente lo son? ¿Y qué es lo que viene a buscar la ley? No la estoy defendiendo, esto es una editorial, muchachos. Esto es una editorial. Hay muchas dudas con un montón de cosas que suceden en el ex Andi, que todavía nadie ha dado explicación dentro del gobierno. Hicieron todo un cambio, yo no sé cuántas cabezas habrán volado, cuántas personas que están denunciadas dentro del ex Andi siguen estando ahí. ¿Y hasta dónde va a llegar esa investigación? Porque hay personas en el gobierno mismo, en el riñón chico, en el círculo rojo del gobierno, que fueron apuntadas y se sacan fotitos en el exterior, en paseos, y siguen viajando en el avión, en los aviones de línea a diferentes viajes, y muchas de esas personas quieren ser candidatas. Esas personas todavía no fueron a la justicia, no dieron explicaciones. Bueno, necesitamos que den explicaciones. El proyecto es claro: reempadronamiento obligatorio para todos. ¿Está mal? No. Auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES y AFIP. ¿Por qué digo? Porque muchas de las personas que cobran pensiones, la pensión que no es de ahora, como en algunos medios de comunicación he escuchado, la pobreza, siempre las pensiones por discapacidad, hace años, pero décadas, las pensiones por discapacidad son el 70% de una jubilación mínima. La supervisión de esas pensiones va a llevar a saber cuáles son reales y cuáles son truchas. Suspensión automática si no se valida la situación. En esto también hay una controversia, porque el año pasado el gobierno hizo lo mismo y le dio de baja a personas que realmente son discapacitadas y realmente han mostrado que su invalidez está médicamente validada. Esto ya lo había querido hacer el gobierno de Mauricio Macri del 2015 al 2019 y los organismos de control no lo quisieron. Hoy día se quiere hacer, pero está mal sacarle por sacar. Conozco un montón de discapacitados que necesitan esa pensión, porque no solamente es el dinero, son los 70, es el 70% de esa jubilación mínima, sino que también tienen una obra social en la cual le dan los medicamentos en su gran mayoría. Y se necesitan, sí, se necesitan. Hay muchas personas que cobran un certificado tienen un certificado de discapacidad, tienen una pensión y al mismo tiempo tienen 2 o 3 autos registrados. Y ustedes me van a decir, pero un discapacitado no puede tener un auto sí, pero no 2 o 3. Como ha pasado en investigaciones periodísticas en las que en un pueblo hasta la propia intendente en Chaco cobraba una pensión por invalidez. Pero el problema no es solo técnico, es humano. En el medio de estas dos realidades entre el control y el fraude,
Hay personas que necesitan la pensión para sobrevivir, porque realmente sobreviven, no viven, sobreviven. Y es lamentable que pleno siglo XXI, las personas realmente que necesitan la pensión porque realmente son discapacitadas no puedan acceder a ella, o las que acceden, ese 70%, es porque muchas de estas personas que no lo pueden, que están flojísimas de papeles y no pueden mostrar si son realmente discapacitados y siguen cobrando o siguen teniendo el beneficio del CUT, el Certificado Único de Discapacidad. ¿Por qué digo? En el medio de estas dos realidades tenemos gente que necesita y un sistema perverso del Estado, políticas perversas, políticos perversos que permitieron el abuso durante años, durante estos 23 años. Han llevado adelante una política de perversión utilizando a los verdaderos discapacitados. Nadie lo discute a eso. Entonces la discusión no es si hay fraude, porque realmente lo hay, yo te lo estoy demostrando con números. La discusión es otra. Te dejo estas dos preguntas. Cuando se amplía el sistema sin dejar afuera, ¿quiénes realmente lo necesitan? ¿Cómo se controla sin castigar a los verdaderos discapacitados? Argentina enfrenta una decisión sumamente incómoda y esto va a ser un debate larguísimo que está enfrentando a los mismos beneficiarios y a los que no les importa se están quedando callados porque saben que no lo son. Todos conocemos a alguna persona que vos decís, vos no tenés discapacidad, hermano, ¿y por qué tenés una pensión? ¿O por qué tenés el certificado de discapacidad? Están poniendo en contra si vos estás a favor o no de los controles. El argentino durante muchos años, evidentemente durante estos 23 años, se acostumbró a lo trucho, a lo truchísimo. Y eso hemos creído que está bien. Hemos creído que personas reciban algo que no deberían hacerlo, está bien que lo hagan. Total, una falsa idea de estado de bienestar. ¿Qué hacemos? ¿Defendemos el orden al sistema, el control sobre estas pensiones y certificados de discapacidad truchos, o miramos para otro lado? Pero cuidado, cuando el Estado llega tarde, muchas veces termina siendo injusto también. Pasaron 23 años. Y en discapacidad, la injusticia no se mide en números, se mide en vidas.